Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, miércoles 29 de julio, en Geopolítica Diaria. Ayer, en la misma tarde y por la misma puerta lateral de la Casa Blanca, pasaron dos presidentes que libran guerras distintas. Volodymyr Zelensky y Benjamin Netanyahu se sentaron por separado con Donald Trump para negociar el futuro de sus respectivos frentes, mientras miles de kilómetros al sur, en Sudán, un ejército y una fuerza paramilitar seguían decidiendo el destino de 500.000 de personas atrapadas sin que ninguna diplomacia internacional lograra detener los combates. Esa combinación, cumbres que avanzan en Washington y guerras sobre el terreno que no ceden, marca el tono de la jornada. Netanyahu se reunió con Trump por primera vez desde que ambos lanzaron la guerra conjunta contra Irán. Según una fuente israelí citada por el Jerusalem Post, el encuentro fue calificado como extremadamente positivo, aunque sin acuerdos finales, y ambos líderes reafirmaron su compromiso de que Irán nunca llegue a tener armas nucleares, ya sea mediante un acuerdo o por otra vía. Para Trump, presionado en casa por una guerra impopular que ha encarecido los precios antes de las elecciones legislativas de noviembre, y para Netanyahu, que afronta comicios en octubre en Israel con su relación con Washington deteriorada, la cita servía para limar asperezas. La reunión se produjo mientras la tregua entre Washington y Teherán se mantiene, sin que ninguno de los dos bandos haya retomado los ataques directos de las últimas semanas. Según fuentes consultadas por la agencia AP, mediadores de Qatar y Pakistán continúan trabajando para devolver a ambos países a la mesa de negociación, aunque Teherán sigue restando peso a esas gestiones. Ese mismo eje iraní se proyecta también sobre el Mar Rojo, donde el bloqueo hutí contra Arabia Saudí continúa activo. El portavoz militar hutí, Yahya Sari, afirmó que sus fuerzas dispararon varios misiles balísticos contra el petrolero saudí NCC Ghazal por violar la prohibición de navegación que el grupo yemení impuso a los buques de ese país, obligándolo a retroceder. La organización británica UKMTO, que monitorea el tráfico marítimo, confirmó que un petrolero reportó una explosión al transitar por la zona, con la tripulación a salvo y sin daños medioambientales. Washington, por boca de Trump, ha responsabilizado a Irán del deterioro de la seguridad marítima en la región, una acusación que Teherán rechaza. En paralelo a Netanyahu, Zelensky ocupó también un despacho de la Casa Blanca. El presidente ucraniano dijo en redes sociales que la reunión fue buena y que con Trump discutió licencias para que Ucrania fabrique interceptores Patriot bajo tecnología estadounidense, además de la posibilidad de reactivar el proceso diplomático con Rusia. Horas antes, el Senado de Estados Unidos había aprobado por 86 votos contra 12 avanzar la ley de sanciones a Rusia e Irán que impulsaba el fallecido senador Lindsey Graham, votación en la que Zelensky participó junto a legisladores estadounidenses y que, según el propio presidente ucraniano, envía una señal firme de respaldo a Kiev. La visita coincidió, además, con un intento de rebajar la tensión en otro frente abierto días atrás, el ataque ucraniano contra un buque iraní en el mar Caspio. El canciller ucraniano, Andriy Sybiha, dijo en redes sociales que llamó a su par iraní, Abbas Araghchi, para pedirle que se abstenga de cualquier paso escalatorio y para insistir en que Teherán ponga fin a todo respaldo a la guerra rusa contra Ucrania. Sybiha reiteró que la acción de Kiev en el Caspio buscó únicamente defenderse de la agresión rusa y que nunca tuvo intención de alcanzar a civiles. Irán, sin embargo, no ha retirado su advertencia previa de que ese ataque, que según su cancillería mató a un marinero, no puede quedar sin respuesta. Mientras la diplomacia ocupaba Washington, en Sudán la guerra siguió su curso sin que ninguna cumbre la interrumpiera. Días después de perder el control de la autopista al-Sadarat, la principal vía entre Jartum y la sitiada ciudad de El Obeid, las fuerzas de apoyo rápido sufrieron un nuevo revés cuando el ejército sudanés anunció la recaptura de la localidad de Bara, en Kordofán del Norte, lo que según la propia institución castrense le da acceso a una autopista de 350 kilómetros que conecta la región con la capital. El comandante de las fuerzas de apoyo rápido, Mohamed Hamdan Daglo, respondió a esas pérdidas con un mensaje en vídeo a sus combatientes en el que dijo que a partir de ese momento dejaba de sostener las riendas de la guerra y se las entregaba a ellos, y que desde hoy se juegan el ser o no ser. En la práctica, la medida otorga autonomía total a los comandantes de campo para lanzar ofensivas sin esperar órdenes centrales.
Naciones Unidas ha advertido en las últimas semanas que las fuerzas paramilitares podrían cometer nuevas atrocidades masivas en la región, disputada por su valor estratégico como puerta de entrada a Darfur y sede de un oleoducto y un mercado de goma arábiga, en una ciudad donde siguen atrapadas 500.000 de personas. La violencia tampoco dio tregua en Oriente Medio. En Gaza, aviones israelíes destruyeron la mezquita Al-Mutakin, en la ciudad de Gaza, cerca de un edificio de la Asociación Cristiana YMCA, matando a un palestino y dejando más de 12 heridos, según el relato desde el terreno de un periodista de Al Jazeera. Israel llevó a cabo además otros ataques sobre el centro y el norte de Gaza, con al menos otra víctima mortal en el campamento de Nuseirat. Hasta el momento, el ejército israelí no ha ofrecido una versión propia sobre el ataque concreto contra la mezquita. En Cisjordania, unos 200 colonos israelíes irrumpieron, escoltados por soldados, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, según la agencia palestina Wafa, 2 días después del enfrentamiento mortal entre colonos y palestinos cerca de la aldea de Tal, que dejó 4 palestinos y 2 israelíes muertos. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios contabilizó 1.330 incidentes con colonos en lo que va de año y advirtió que al menos 8 palestinos, incluido un niño, murieron en Cisjordania solo en la última semana. La Unión Europea anunció nuevas sanciones contra colonos israelíes considerados responsables de la violencia, mientras Netanyahu ya había prometido, tras el choque en Tal, medidas contundentes contra los responsables palestinos de ese enfrentamiento. Al otro lado del Atlántico, en Centroamérica, el gobierno de Daniel Ortega dio marcha atrás en el calendario de su reforma electoral. La copresidenta Rosario Murillo anunció que la votación de la reforma constitucional, prevista inicialmente para inicios de agosto y destinada a impedir que partidos opositores compitan en las urnas, se aplaza hasta inicios de septiembre para dar paso a un proceso de consulta con distintos sectores. Opositores en el exilio sostienen que Ortega, que según ellos teme perder unas elecciones competitivas, busca replicar en Nicaragua un sistema de partido único similar al cubano, mientras el propio gobierno insiste en que la reforma busca blindar al país frente a lo que llama la manipulación de potencias extranjeras y sus aliados internos. La medida ya generó una respuesta concreta. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Nicaragua y con Cuba en cuanto asuma el poder el 7 de agosto. El hilo que conecta buena parte de la jornada es la distancia entre lo que se negocia en las capitales y lo que ocurre sobre el terreno. Mientras Washington acumulaba sonrisas y fotografías con 2 presidentes en guerra, Daglo entregaba el mando de su ofensiva a comandantes de campo sin control central, con la promesa de que la lucha en Kordofán será, a partir de hoy, cuestión de ser o no ser. Si esa autonomía se traduce en los próximos días en un asalto general contra el Obeid, la ciudad sitiada podría convertirse, según ha advertido Naciones Unidas, en el escenario de la peor violencia contra civiles que ha visto esta guerra desde la caída de El Fasher. Si este análisis les resultó útil, síganos en el canal, denle me gusta y compártanlo con quien también necesite entender el mundo de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.